Bien, en esta tarde, queridos hermanos, es un placer saludarles en el nombre de nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque ustedes se han dado cita nuevamente a estudiar un tema más de estos temas que hemos estado presentando, muy importantes, que están basados prácticamente en la historia adventista. Quiero decirles que el tema de hoy es una continuación del primer tema que ya presentamos hace un par de semanas atrás, que lo titulamos El fuego de la Review and Herald. A manera de información, quiero decirles que estos mensajes se están subiendo a nuestra página de internet en YouTube. Si usted todavía no ha tenido acceso a nuestro ministerio en YouTube, El Fuerte Clamor, usted puede entrar allí, se puede suscribir. ¿Por qué les digo que se suscriban? Pues cada vez que se sube un tema nuevo, usted va a recibir una notificación a su teléfono y así usted va a saber que hay un tema nuevo para mirar. Ya la parte número 1 de esta serie ya está ahí en nuestro canal, así que le exhorto a que ustedes la miren. ¿Por qué? Porque al ver esa primera parte vamos a comprender un poquito más este estudio que vamos a tener en el día de hoy. Yo quiero decirles algo por anticipado, mis queridos hermanos, porque yo sé que cuando uno toca estos temas, sobre todo cuando se habla de la iglesia adventista, porque todo esto es historia adventista, todos nosotros lo sabemos, hay ciertas cosas que se tocan y son un poquito delicadas, vamos a decirlo así, porque tiene que ver con las cosas que muchos del liderazgo adventista en los días de Ellen G. White hicieron, y tal vez hasta cierto punto se está repitiendo esa historia dentro del pueblo de Dios. Les digo esto por anticipado, mis queridos hermanos, porque estos estudios no es con ningún propósito de criticar o atacar a la iglesia. Yo quiero dejar eso bien claro, porque muchas personas ven estos estudios y dicen, no, lo único que hace es criticar a la iglesia. No es criticar a la iglesia, sino simplemente advertir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Para que nosotros no repitamos la historia pasada de muchos de los líderes de la iglesia adventista que descuidaron el testimonio que Dios les enviaba a través de su mensajera. No se asusten, no se sorprendan. Hay muchos ministros, hubo muchos ministros adventistas que pasaron por alto muchos de los consejos del espíritu de profecía, mis queridos hermanos. Por ejemplo, el doctor John Harvey Kellogg fue uno de ellos. Fue un hombre muy reconocido a nivel nacional y mundial, uno de los mejores médicos que ha existido en este país, y era adventista, y él desechó muchos de los consejos de la mensajera del Señor. Así que no vayan a tomar este estudio como una crítica, no es criticar, no estábamos hablando de los hermanos adventistas o miembros de la iglesia, estamos hablando de una organización que si no camina de acuerdo a los dictados descritos o establecidos por Dios, pues va a repetir la historia del pueblo de Israel antiguo y de la iglesia adventista en los días de Ellen G. White, como muchos de estos líderes. Por eso hemos titulado este estudio o esta disertación El fuego de la Review and Herald. Mis queridos hermanos, la Review and Herald en los años 1900 estaba considerada como una de las casas publicadoras más grandes de Estados Unidos y del mundo en ese entonces. La pregunta que hacemos es, ¿por qué se quemó la Review and Herald? Ustedes dirán, ¿por qué Dios permitió que se quemara esa casa publicadora? Bien, sigamos en el tema número 1, ya hablamos acerca de eso. Ustedes ven ahí esa foto en pantalla. Eso es lo que quedó prácticamente de la Review and Herald. Ustedes recuerdan, los bomberos decían que los fuegos adventistas eran como echarle gasolina al fuego. Entre más agua echaban, más se encendía. Bien, hacemos una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Cuál era el plan de Dios al levantar las casas publicadoras adventistas y la obra de publicaciones? ¿Cuál era?
Vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía. Vamos a ir leyendo esas declaraciones. Dice, el poder y la eficiencia de nuestra obra dependen mayormente del carácter de las publicaciones que salgan de nuestras prensas. Estas son palabras de la hermana White. Todo lo que está en amarillo, yo lo he querido poner en amarillo para darle énfasis a la cita que estamos leyendo. Dice la sierva del Señor, o ella escribió, que el poder y la eficiencia de la obra adventista dependía ¿de qué? Del carácter de las publicaciones que salieran de las prensas. Por lo tanto, debe ejercerse gran cuidado, dice ella, en la selección y la preparación del material que ha de ir al mundo. O sea, la casa publicadora, en Battle Creek estaba la Review and Herald, en California estaba la Pacific Press. Y tenían ellos, esas dos casas publicadoras tenían que tener mucho cuidado en la preparación del material que salía con el mensaje al mundo. Sigue diciendo, se necesita la mayor precaución y ¿qué? Y discriminación. Debemos dedicar nuestras energías a la publicación de ¿qué? De literatura de la calidad más pura y del carácter más elevado. ¿Cómo debía ser la literatura adventista en ese entonces? Pura y de carácter elevado. Fíjense bien, no se le olvide, ese es el lenguaje del espíritu de profecía. Dice, sigue diciendo, nuestros periódicos deben salir tan cargados de la verdad. ¿De qué cosa? De la verdad. Que poseen un interés vital y espiritual para la gente. Termina la cita. En este tiempo se ha de dar al mundo el mensaje de Dios con tanto énfasis y poder que la gente se vea frente a frente con ¿qué? La verdad. Con la verdad y decida con su mente y su corazón. Debe ser inducida a ver la superioridad de la verdad sobre los múltiples errores que procuran atraer su atención y suplantar, si fuese posible, la palabra de Dios para este tiempo solemne. Eso se encuentra en un libro que nunca ha sido traducido al español. Se llama Consejos para Escritores y Editores. Página 11 y página 12. Traduje esa cita, hermanos, de la sierva del Señor, muy importante. Así que podemos darnos cuenta de que ella ya decía con anticipación que el plan de Dios para las casas publicadoras es que de allí salieran literatura que contenieran, ¿qué cosa? La verdad pura y de carácter ¿qué? Divino para este tiempo del fin. Hacemos otra pregunta. ¿Cuál debía ser el carácter de los artículos en los periódicos adventistas? O sea, que había muchos periódicos adventistas en ese entonces. Estaba, por ejemplo, Review and Herald, Signs of the Times. Había otro periódico que se llama el Youth Instructor, o sea, que era especialmente para los jóvenes, el instructor de la juventud. Eco. Habían muchos otros periódicos que de ahí se escribían artículos del espíritu de profecía. Y entonces, ¿cuál debía ser ese carácter de esos artículos que se publicaban en esos periódicos adventistas, mis queridos hermanos? Recuerden que esos periódicos no eran solamente para la distribución de los hermanos de la iglesia adventista. Esos periódicos, según la cita que acabamos de leer, era para que el mensaje se publicara ¿dónde? Al mundo. Bien, mire lo que dice esa declaración. No deberíamos publicar en nuestras revistas un indiscriminado tipo de artículos. Historias ordinarias y sin valor no tienen lugar en ellos. Hay artículos de romance y ficción que contienen semillas que no llevarán buenos frutos. Yo les diría a nuestros redactores, ¿qué les decía la hermana Guay a ellos? Sean cuidadosos ¿en qué? En la selección del material que irá ¿a dónde? Hermano, esto no era un periódico para los adventistas solamente, no creamos eso. Esto era un periódico que se publicaba, que salía de las prensas adventistas, pero era para dar el mensaje al mundo.
Bien, sigue diciendo, muestren agudo discernimiento y la mayor precaución. Sean cuidadosos a fin de que The Review and Herald y The Signs of the Times, que eran los dos periódicos principales, se mantengan libres ¿de qué? De material sin valor. O sea, esos periódicos debían estar cargados de la verdad pura. En lo que ya ha sido impreso puede encontrarse material precioso para nuestros periódicos. Sigue diciendo, espero que Dios santifique las facultades de percepción de nuestros editores. O sea, tenían que tener una mente limpia, clara, para saber qué debían ellos incluir en esos periódicos. Dice ella, leí un artículo de en Signs, o sea, en Signs of the Times, hace pocas semanas que podría haber estado muy bien, ¿en qué? En una revista de tiras cómicas. Pero para un periódico como Signs era solo paja, madera y hojarasca. Me dolía el corazón al leerlo. Ahorita vamos a ver qué se estaba publicando, no se preocupe. Por eso Dios permitió que la Review and Herald se incendiara. Fue Dios mismo que la incendió, eso lo vimos en el tema número 1. Bien, noten cómo termina la declaración. Si había algún germen de verdad en la semilla esparcida, no pude encontrarlo. No creo que el artículo podría en modo alguno ayudar a los lectores. Los artículos que se publican en nuestros periódicos deberían contener alimento puro, completamente limpio de paja. Vivimos en un tiempo muy solemne. Consejos para escritores y editores, páginas 17 y 18. ¿Qué les parece esa declaración, queridos hermanos? Muy sabio consejo. Ahí ustedes pueden darse cuenta de que los editores de las casas publicadoras no estaban siguiendo fielmente el consejo de la mensajera del Señor. Muy bien, sigue diciendo ella, manténganse delante de nuestro pueblo, o sea, delante de la iglesia, las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hablan de ciencia y el enemigo viene y les da abundancia de ciencia. Pero no es la ciencia de la salvación. No es la ciencia de la humildad, de la consagración o de la santificación del espíritu. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Déjeme hacer una pausa aquí, porque quiero resaltar algo. Hoy se han levantado muchos ministerios que dicen ser de verdad presente, pero muchos de ellos están llenos de falsas doctrinas, vientos de doctrina o mensajes sensacionalistas. Pero cuando usted presenta un mensaje, como dice la sierva del Señor ahí, un mensaje acerca de la humildad, de la consagración o de la santificación del Espíritu, a esas personas no les interesa ese tipo de mensajes. Ellos quieren que usted les predique y les diga que la ley dominical la van a firmar pasado mañana. Ellos quieren que usted vaya al ministerio de ellos o entre a la cadena radial que ellos tienen por teléfono y les diga que Francisco allá en Roma ya firmó la ley dominical con Donald Trump y yo tengo la prueba. Eso es lo que ellos quieren oír. Sensacionalismo. Pero si usted les presenta un mensaje, como dice allí, de la humildad, de la consagración y la santificación, no, eso ya lo sabemos nosotros. Pero noten cómo termina la cita. El tema de mayor importancia es el mensaje de ¿qué? ¿Cuál mensaje? Del tercer ángel, que incluye los mensajes del primero y segundo ángeles. Todos, ¿cuántos, queridos hermanos? Todos deberían comprender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlo en su vida diaria, pues es esencial para su salvación. Tenemos que estudiar con fervor y oración a fin de entender estas grandiosas verdades. Consejo para escritores y editores, página 29. ¿Cuál es el tema de importancia para este tiempo del fin? El mensaje del tercer ángel. Ese mensaje lo debería estar predicando la iglesia hoy, en todo momento y en todo lugar, porque es el mensaje de mayor importancia.
Noten cómo termina esta cita. En nuestras publicaciones no hemos de exaltar la obra y el carácter de los hombres de influencia. Esto es muy importante, ¿sabe por qué? Si ustedes leen los periódicos adventistas, usted abre un libro de la Review, hay un artículo adventista que aparece y está el autor siempre por debajo del título. Pastor fulano de tal. Eso es todo. Por eso ella dijo que en nuestras publicaciones no hemos de exaltar la obra y el carácter de los hombres de influencia. ¿Y por qué yo digo esto, queridos hermanos? Porque hay muchas revistas adventistas que usted lee un artículo y al final del artículo aparece así un párrafo de este tamaño. El autor es doctor en fulano de tal, el autor tiene 5 títulos en tal universidad, el autor estudió filosofía, teología, estudió maestría, tiene 4 títulos en hermano. Pero ella dice, no hemos de exaltar la obra y el carácter de los hombres de influencia, manteniendo constantemente a los seres humanos delante de la gente. Pueden elevar a Cristo nuestro Salvador tanto como quieran. A Cristo es que tenemos que exaltar. El Señor no ha puesto sobre nadie la carga de elevar, oiga bien, alabar y exaltar a hombres y mujeres, aun cuando su obra haya sido la de dirigir la atención de la gente a las cosas de mayor importancia, aquellas que conciernen a la salvación del ser. No importa que sean grandes ministros, grandes pastores y que hagan tremenda obra a nivel mundial. Nosotros no debemos de exaltar, ni elevar, ni alabar, ni a hombre, ni a ninguna mujer. Consejo para escritores y editores, páginas 20 y página 21. Por eso usted, cuando usted abre un artículo de la Review, usted no ve ningún, usted dice Elena G. White solamente. Si es un artículo de la hermana White, dice Elena G. White, Mrs. Ellen G. White. Eso es todo. No dice ella era una mensajera, era una profeta, fue una mujer, esto hizo esto, fundó. No, hermanos. Porque ella, el Señor le dijo, no tenemos que exaltar y elevar ni alabar al hombre. Hermano, ella es un ejemplo porque ella no tuvo ninguna educación. Exacto. No tuvo un tercer grado, sin embargo, Ajá. lo que ella. Correcto. Así es. Escuchen esta declaración. El Señor ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo, está hablando a nosotros también, la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. A ninguna iglesia, queridos hermanos y hermanas, Dios le ha dado tanta verdad como a esta iglesia. Termina la cita. Y nuestras casas publicadoras, o sea, nuestras imprentas, se cuentan entre los agentes más eficaces para realizar esta obra. O sea, de las casas publicadoras tenía que salir un material que diera un mensaje puro y sagrado al mundo. Consejo para escritores y editores, página 178. Hacemos una pregunta a continuación. ¿Cuál era el carácter de muchos de los trabajadores de la casa publicadora de la Review and Herald? Aquí vamos a entrar en algo bien importante, mis queridos hermanos. Vamos a leer unos párrafos. Esto fue escrito por Arthur White. Arthur White fue nieto de Elena G. White. Y él escribió unos tomos muy importantes, que es la biografía de prácticamente de la iglesia adventista y de la hermana White. Mire lo que este hombre escribió. Los administradores habían perdido su sentido de justicia y responsabilidad. Oigan bien, hermanos, esto es serio. Los empleados habían perdido mucho de su dedicación y de su consagración. Estamos hablando de empleados de la Review, Jorgito. Estamos hablando de los administradores. Habían perdido el sentido de justicia y responsabilidad. Y los empleados, su dedicación y consagración. Las juntas directivas habían perdido su poder para controlar las cosas para que marchasen en el rumbo correcto. Fíjese bien. Era un proceso gradual
que el cielo ¿qué? Desaprobaba, y la mensajera de Dios había pronunciado advertencia tras advertencia. Pero en su mayor parte, oigan bien, queridos hermanos, estas fueron ¿qué? Ignoradas o ¿qué? Menospreciadas. Por eso no se sorprenda hoy que muchos líderes adventistas no crean o no acepten el espíritu de profecía. Eso está en Elena de White, Mujer de Visión, por Arthur L. White, página 438. Ese libro ustedes lo pueden conseguir en español, si así lo desean conseguir. Se llama Elena G. de White, Mujer de Visión. Les recomiendo que si lo pueden comprar, cómprenlo. Mire lo que dice. Le voy a devolver para que le tomen la foto. Adelante. Aquí se aceptan tomar fotos, hermanos. Arthur White. T-H-U-R. Ese fue nieto de Elena G. de White. Bien, continuamos. Mire lo que él decía en cuanto a las condiciones de la review. Las condiciones empeoraron durante 1901. A pesar de los muchos mensajes de advertencia. ¿De dónde venían esos mensajes? De California, de Elena G. de White, a través de cartas y a través de manuscritos. Todos fueron ignorados, la gran mayoría de ellos. El Señor me ha revelado, decía ella, el Señor me ha mostrado. Frank Belden acusó de que el capataz era ¿qué? Brutal, y que a veces le requería a los empleados que limpiasen su bicicleta en horas de oficina. Un hombre, oigan bien hermano, mire lo que estaba pasando, un hombre que todavía vivía en 1970, recordaba sus días en la sala de prensa de la Review, donde comenzó a trabajar en 1896 a la edad de 14 años. Recordaba un libro de hechicería que se estaba imprimiendo allí, y a un prensista que imprimía ejemplares de Bible Readings, o sea, el libro ese de Bible Readings, que son de lecturas bíblicas, ¿verdad? Mientras que, mientras escupía jugo de tabaco sobre la prensa. ¿Qué le parece a usted? Era un empleado de la Review, masticando tabaco y escupiendo tabaco y imprimiendo un libro tan importante como Bible Readings. Este joven fue ridiculizado, oigan bien, el joven de 14 años, que ya estaba mayor para los años 1970, dice que fue ridiculizado por otros obreros cuando decidió bautizarse. Obreros adventistas, mi hermano, que trabajaban en la Review, lo ridiculizaron cuando decidió bautizarse. El terror engendrado por el trato brusco de sus superiores lo indujo a desear que nunca llegase el día siguiente. Había jóvenes trabajadoras que leían pruebas de libros llenos de escepticismo. Oigan bien, escepticismo quiere decir desconfianza o duda de la verdad. Habían libros que estaban imprimiendo en la Review and Herald que ponían en duda la verdad de Dios. Dice, pruebas de escepticismo hacia la religión, y que luego incorporaban este escepticismo en sus conversaciones en la oficina. Elena de White, Mujer de Visión, por Arthur L. White, páginas 439 y página 40. ¿Qué dice Daniel 9:10? Y no obedecimos a la voz de Jehová, ¿qué? Nuestro Dios. Para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros, ¿por medio de qué? De sus siervos los profetas. Oh, mis hermanos, ¿esto es serio? Cuando una iglesia desatiende la voz del profeta o de la profeta, en este caso la iglesia adventista en ese entonces, estaba prácticamente desobedeciendo la voz ¿de quién? De Dios. Porque cuando Dios se comunicaba con su pueblo Israel en el antiguo, lo hacía a través, por medio de quién? De sus profetas. ¿Estamos entendiendo? Bien.
Mire lo que dice la sierva del Señor, esta es una cita de ella, Carta 74, año 1901. Todo esto son traducidos, hermanos. Todo este material casi todo está en inglés. Dice, actos injustos, profanos, han atraído la desaprobación de Dios sobre la oficina de la Review and Herald. ¿Qué actos estaban cometiendo en la oficina de la Review and Herald? Injustos y ¿qué? Profanos. Obras malas han desacreditado la causa de Dios y han hecho que el que se ha apartado de la fe se vea impedido de obedecer su santa ley. Eso era lo que estaba pasando en la Review. Hacemos una pregunta. ¿Qué tipo de literatura estaba saliendo de las prensas de la Review and Herald que trajo el juicio de Dios sobre la casa publicadora? ¿Ah? Vamos a ver qué dice. Escuchen bien esta declaración. La administración autorizaba, o sea, la junta directiva de la Review and Herald, autorizaba la impresión de publicaciones que estaban muy por debajo de las normas morales adventistas. No se habían establecido límites que regulasen el tipo de literatura que se publicaría. Las prensas sacaban en abundancia libros de ¿qué? Ficción. De ficción, historias del viejo oeste, libros que promulgaban doctrinas católico-romanas, literatura sobre el sexo y libros sobre hipnosis. Los administradores consideraban la casa publicadora como una empresa comercial cuya primera obligación era hacer dinero. Elena de White, Mujer de Visión, por Arthur White, página 439. ¿Qué se estaba publicando, hermano? En una institución que Dios estableció solo con el propósito de que se predicara la verdad pura al mundo. Todo menos la verdad de Dios. Doctrinas católicas romanas, literatura sobre el sexo y libros sobre ¿qué? Sobre hipnosis. Y ya vimos que este joven también vio un libro también allí, se estaba publicando, era de brujería. Mire lo que sigue diciendo. Incluso los hombres que se esfuerzan por exaltar sus propios sentimientos como ciencia maravillosa, se asombran de que los hombres en posiciones de responsabilidad en nuestra oficina de publicación, una imprenta establecida para la defensa de ¿qué? De la verdad de Dios. De la verdad de Dios, hayan consentido en imprimir sus libros. Manuscrito 124, 1901. Ya la sierva del Señor ya estaba viendo, Dios le estaba mostrando lo que estaba pasando dentro de la Review. Por eso ella no se sorprendió cuando la secretaria de ella, que eso lo estudiamos en el tema número 1, le dio la noticia que el día anterior se había incendiado la Review. Ella sabía que eso venía, hermanos, porque Dios se lo estaba revelando. Recuerden que la Review and Herald estaba en Battle Creek, en Michigan, y ella para ese entonces ya estaba viviendo en California. Sigue diciendo, escuchen, en su angustia y en un intento desesperado de detener el trabajo satánico, oigan bien, era un trabajo satánico que se estaba llevando a cabo, Elena G. de White llamó a un boicot virtual por parte de los empleados de la autoridad. De la editorial, perdón. Ella hizo un llamado a boicotear esa obra porque esos empleados no estaban haciendo lo que Dios deseaba que hiciesen. Y la sierva del Señor hizo un llamado a boicotear la obra de la Review. Esto es grave, hermanos. Después de describir los efectos desmoralizadores de la literatura impresa en las prensas de la Review and Herald, incluidas las historias de amor, oigan bien, y los libros que presentan crímenes, atrocidades y prácticas licenciosas, Elena G. de White señaló que la posición tomada por los gerentes, que no eran responsables del tipo de libros que vendían de sus imprentas y que los empleados no tenían ninguna responsabilidad en la elección de la naturaleza de los materiales que pasaban por la editorial, era incorrecto. Ellos decían, no, eso no es responsabilidad de nosotros.
Pero ella dijo, todo eso es incorrecto. ¿Dónde se encuentra eso? En los primeros años en Elm Haven. Allí era donde vivió la hermana White en California y ahí fue donde ella falleció. Por Arthur L. White, tomo 5, página 233. Mire lo que sigue diciendo. En estos asuntos, la responsabilidad descansa no solamente en los directores, sino también en ¿quién? En los empleados. Ahí está el pecado corporativo, queridos hermanos. Por el pecado de los líderes, los empleados también eran culpables. Niéguense los tipógrafos, oiga lo que ella dijo. Niéguense los tipógrafos a componer una sola frase de estas cuestiones. Niéguense los correctores de pruebas a leerlas. Los impresores a imprimirlas. Y los encuadernadores a encuadernarlas. Ella hizo un llamado, hay que boicotear esa obra. No hagan esa obra, hermanos. Le dijo la mensajera del Señor. Niéguense los que corrigen a leer esos artículos. Los que imprimen, no los impriman. Y los que los encuadernan en libros, no lo hagan. Cuando en nuestras casas editoriales se imprimen publicaciones que contienen errores que combaten la obra de Dios, Dios tiene por responsable, oigan bien hermano, nunca se le olvide eso, Dios tiene por responsables no solo a quienes permiten que Satanás tienda una trampa a las almas, sino también a los que cooperan de una manera u otra en la obra de tentación. Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, páginas 159 y 160. Hacemos una pregunta. ¿Cuál fue la causa de todos estos males que a la postre llevaron al fuego y la destrucción de la casa publicadora? ¿Cuál fue la causa de todos estos males que llevaron a que esta casa editora terminara en escombros? Como ustedes ven ahí en la foto. Mire lo que dice esta cita de Arthur White. A partir de 1889, mire dónde venía corriendo eso. El fuego de la Review fue en 1902, el 30 de diciembre. Desde 1889 se promovieron ciertas medidas para consolidar y centralizar varias características del trabajo denominacional. Esto comenzaría con los intereses editoriales, o sea, con las imprentas. Y luego llegaría a las líneas educativas y médicas. A medida que se desarrollaba rápidamente un trabajo denominacional diversificado y creciente con intereses comerciales multiplicados, todo esto era por esto, hermano, mire. El fervor espiritual disminuyó y en algunas áreas hubo una falla, oigan bien, en prestar atención a los consejos que Dios envió. ¿Que Dios qué? Envió. ¿Y a través de quién enviaba esos consejos? A través de su mensajera. Para alentar sobre los peligros y proteger la causa. Dios envió todos esos consejos, mis queridos hermanos, para alertar sobre los peligros que se avecinaban y para proteger la causa del Señor. Y muchos miembros adventistas en ese entonces perdieron el fervor espiritual, disminuyó ese fervor y hubo muchos que dejaron de prestar atención a los consejos que Dios enviaba a través de su mensajero. Así que esto no es nada nuevo, no se sorprenda cuando usted conozca a un adventista y le diga simple y llanamente que no cree en el espíritu de profecía. Yo conozco pastores adventistas que no creen en los escritos de Elena G. White. No se sorprenda. Sigue diciendo, en la casa publicadora de Battle Creek, los empleados dedicaban gran parte de su tiempo a la impresión comercial. ¿A la impresión qué? ¿Qué entiende usted por eso? A libros, a cualquier tipo de literatura, novelas, revistas del mundo, artículos mundanos, historia de vaqueros. ¿Ve? Eso es literatura comercial.
Esto incluía ficción, historias del lejano oeste, libros católicos y obras sobre sexo e hipnosis. ¿Cómo es posible que dentro de la casa que Dios había levantado para predicar las verdades que Dios le dio a esta iglesia, de ahí estaban saliendo libros católicos romanos, mis queridos hermanos? Ajá. Cuando se les advirtió, oigan bien, cuando la mensajera de Dios les hizo una advertencia a estos administradores, a todos estos líderes de estas casas publicadoras, los hombres en puestos de responsabilidad en la oficina de la Review, oigan bien, declararon que eran impresores y no censores. O sea, yo no soy quien para censurar ese tipo de literatura, yo simplemente me limito a imprimir y a sacar dinero. Con frecuencia, oigan bien, el trabajo comercial se hacía sin tener en cuenta la impresión denominacional. O sea, ya no había diferencia prácticamente. La Review Angela llegó a ser como una casa editora del mundo, en otras palabras. Pero Dios la levantó solo con un propósito. Dios dijo, esta casa yo la levanto para que de aquí salga la verdad que ha de preparar al mundo para la venida del Señor. Escuchen bien. La causa de Dios se vio empañada por el interés propio de algunos trabajadores que exigían salarios anormalmente altos. ¿Qué pedían ellos? Se desarrolló el desaliento. Mire lo que sucedió. La venta de libros llenos de mensajes se desplomó. Fue durante este periodo, en la década de 1890, que muchos de los mensajes sorprendentes dirigidos a los líderes de la iglesia y al ministerio, que ahora se encuentran en el libro Testimonios para los Ministros, fueron ¿qué? Escritos y enviados a los líderes en Battle Creek. Los primeros años en Elps Haven, por Arthur L. White, tomo 5, páginas 72 y 73. Mire lo que escribió la hermana White, manuscrito 29, 1901. ¿Qué dijo? Debemos proteger más sagradamente las líneas comerciales de nuestro trabajo. Cada línea de negocio llevada a cabo aquí debe estar de acuerdo con los principios del cielo. ¿Ustedes creen que los libros católicos romanos que estaban saliendo de la Review estaban de acuerdo a los principios del cielo? No. Los libros de sexo, de hipnosis, de vaqueros, ¿estaban de acuerdo con los principios divinos? No. Ella se cansó, hermanos, de dar mensaje tras mensaje, y el mensaje entraba por un oído y salía por el otro. De los editores y de los administradores de las casas publicadoras como la Review Angela. Dice ella, es necesario poner un fundamento diferente del fundamento que se ha colocado en el pasado. Hemos escuchado mucho sobre todo lo que se mueve en las líneas regulares. Oigan bien, cuando vemos que las líneas regulares, ¿qué entiende usted por las líneas regulares? La organización, hermanos, la administración de la iglesia y los líderes de la iglesia. Dice, hemos escuchado mucho sobre lo que se mueve en las líneas regulares. Cuando vemos que las líneas regulares son purificadas y refinadas, que llevan el molde del Dios del cielo, entonces será el momento de respaldar estas líneas. Cuando la organización esté haciendo lo que Dios quiere que se haga, cuando esté imprimiendo libros, dice ella, que lleven el sello de Dios, podemos respaldar esas líneas. Pero noten cómo sigue diciendo la segunda parte de esta cita. Pero cuando vemos que mensaje tras mensaje dado por Dios ha sido recibido y aceptado, sin embargo, no se ha realizado ningún cambio, sabemos que un nuevo poder debe incorporarse a las líneas regulares. Yo les he enviado mensaje tras mensaje, ha sido recibido, ha sido aceptado, pero no ha sido puesto en práctica. Mire cómo termina la declaración. La administración de las líneas regulares debe ¿qué? Cambiarse completamente, organizarse nuevamente. Hay que hacer un cambio.
Porque si ustedes no quieren hacer lo que Dios quiere, no quieren publicar los libros que Dios quiere que se publiquen, no quieren presentar la verdad al mundo, hay que hacer un cambio. Completamente, dice, debe cambiarse completamente. Miren el lenguaje que ella usó, mis queridos hermanos. ¿Qué entiende usted por completamente? Todo, es un cambio total. Debe haber un comité, dice ella, no compuesto de media docena de hombres, no un grupito, no una junta que controla, sino de representantes de todas las líneas de nuestro trabajo, de nuestras casas publicadoras, de nuestras instituciones educativas y de nuestros sanatorios, que tienen vida en ellos, que trabajan constantemente ensanchándose. O sea, la sierva del Señor quería que se hiciera una junta administrativa, un comité, pero de representantes de todas esas instituciones adventistas, no un grupito de 5 o 6 que controlen todo. Qué importante eso. ¿Se oyeron esos consejos? ¿Se aceptaron? Mire lo que dice ella, hermanos, o lo que dice Arthur White. Se esperaba que, en relación con la destrucción de las placas del libro en el incendio de la Review and Herald, el doctor Kellogg abandonaría el asunto de publicar The Living Temple. En el momento del incendio de la Review and Herald, había unas placas ya hechas y estaban listas para publicarse el libro de Kellogg, The Living Temple. Eso iba a ser publicado en la Review and Herald. O sea, el templo viviente. ¿Han oído hablar del Living Temple? Donde Kellogg empieza a enseñar las primeras enseñanzas panteístas. Dios se lo reveló a Elena G. White. Y mire, ella estaba en California, hermanos. Por eso, al otro extremo, en el lado oeste del país. Esto ocurrió en el lado oeste. En ese tiempo no había internet, no había mensajes de texto, no había teléfonos celulares, no, eso era solo telegramas y cartas. Y no eran por avión. Y queridos hermanos, ya los administradores de la Review and Herald habían dado luz verde para que el Living Temple se imprimiera en la Review. Y Dios le había revelado a su mensajera que ese libro no llevaba las credenciales divinas, que eso era un engaño de Satanás. Muchos adventistas en ese tiempo se confundieron con la lectura de ese libro, porque Satanás les inyectó el veneno del panteísmo. Por eso el Señor incendió la Review, mis queridos hermanos. Esas placas estaban ya listas para empezar la producción. Mire cómo sigue diciendo. Pero, en cambio, envió el manuscrito a una imprenta comercial en Battle Creek. O sea, John Harvey Kellogg. La mensajera del Señor lo amonestó a través de cartas. Y le dijo, el Señor me ha revelado de que ese libro no lleva las impresiones de Dios. Desista de esa obra. Y sin embargo, mis queridos hermanos, como la Review se incendió y ahí estaban las placas ya listas para imprimir ese libro, él lo envió a una imprenta comercial. Se imprimieron 3,000 copias del libro y comenzaron a abrirse camino entre los adventistas del séptimo día. Cuando el libro salió de la imprenta, los lectores más perspicaces vieron claramente que ciertos capítulos estaban literalmente salpicados de enseñanzas ¿qué? Panteístas. Aquellos que simpatizaban con la nueva filosofía sostenían que esta comprensión de Dios conduciría a una vida santa y a una experiencia religiosa más profunda. Esto trajo tremendo caos dentro de la iglesia adventista en ese tiempo con la publicación de este libro. Cuando los trabajadores adventistas del séptimo día se encontraban, oigan bien, cuando se encontraban ellos en el trabajo, en un lugar público, donde fuera, la conversación inevitablemente se dirigía a la nueva luz, expuesta en The Living Temple, o sea, el templo viviente. O sea, ellos creían que eso era una nueva luz y eso era lo único que hablaban. Elena de White todavía guardaba silencio sobre el asunto. El libro estaba ahora en el campo, oigan bien, y se presionó sobre las conferencias
con el argumento de que su venta ayudaría a cubrir los costos de la reconstrucción del sanatorio de Battle Creek que se había quemado anteriormente. Los primeros años en Elms Haven, por Arthur L. White, tomo 5, página 294. Hacemos una pregunta. ¿Cuál fue el consejo de la mensajera del Señor un poco tiempo después, en ese entonces, con relación al libro The Living Temple, o sea, el templo viviente? Mire lo que ella escribió, hermanos. Se me ha dado un mensaje para usted, o sea, para el doctor Kellogg y los otros médicos relacionados con la Asociación Médica Misionera. Mire lo que esta mujer le escribió a este doctor. Sepárense de la influencia ejercida por el libro Living Temple, pues contiene opiniones engañosas. Hoy hay en él opiniones que son completamente verdaderas, pero están mezcladas ¿con qué? Con error. Se emplean pasajes bíblicos fuera de su contexto para afianzar teorías erróneas. El pensamiento de los errores contenidos en este libro me ha afligido mucho y lo que he experimentado debido a este asunto casi me costó la vida. Mientras las teorías falsas de este libro, sigue diciendo ella, sean albergadas por nuestros médicos, no puede haber unión entre ellos y los ministros que llevan el mensaje evangélico. No debe haber unión hasta que haya un cambio. Hermanos, no puede haber unión entre la verdad y el error. ¿Por qué ustedes no están unidos con esta iglesia? Si esta iglesia predica la verdad que nosotros queremos predicar, nos unimos. Mientras no quieran o se nieguen a predicar la verdad que Dios quiere que nosotros prediquemos para este tiempo, no nos podemos unir, hermanos. Y esto no es mío, esto es bíblico. El espíritu de profecía dice ahí, la hermana White le aconsejó a los médicos, dice, no puede haber unión entre ellos, o sea, entre los médicos y los ministros que llevan el mensaje evangélico. No puede haber unión, porque los médicos están creyendo en el panteísmo y los ministros evangélicos están creyendo en la verdad. Dice, no debe haber unión hasta que haya un cambio. Cuando los médicos misioneros, oigan bien, adopten la práctica de que su ejemplo armonice con el nombre que llevan, cuando sientan su necesidad de unirse firmemente con los ministros del evangelio, podrá haber acción armoniosa. Pero debemos rehusar firmemente, oigan bien, ser alejados de la plataforma de la verdad eterna que ha soportado la prueba desde 1844. Mensajes selectos, mis queridos hermanos, léanlo allí. Tomo 1, página 232 y 233. Esto no son palabras mías, esto son palabras de Dios. Una pregunta, porque a lo mejor esto dividido va a haber personas que no están tan entendidas. Ajá. El panteísmo, ¿qué significa panteísmo? Después lo explicamos. Ok. Elena G. White y una firme plataforma. ¿Por qué yo pongo esto allí? Porque ella escribió en Mensajes Selectos que debemos rehusar firmemente ser alejados de la plataforma de la verdad eterna. ¿Cuál era esa plataforma de la verdad eterna? Vamos a ver cuál era. Dice ella, vi que una compañía se mantenía de pie bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. O sea, un grupo pequeño, no crean que esto es de miles y millones. Ella vio una compañía. Dice, me fueron mostrados 3 escalones. ¿Cuántos escalones? 3. ¿Cuáles eran? Los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, oigan bien, ¡ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes! La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Vamos a ver qué sigue diciendo. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma, oigan bien, y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciesen ¿qué? Mejoras, o sea, cambios. Entonces la plataforma sería más que
perfecta y la gente mucho más feliz. Oh, no prediquen esos mensajes de los 3 ángeles, porque eso la gente se va a ofender y no van a venir más a la iglesia. Las visitas se van a asustar y no van a venir más a la iglesia. Hay que hacer sentir bien a las visitas. Ve, quieren mejorar la plataforma, hermanos. Dice, algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. ¿Dónde está esa cita? En primero escrito. Primero escrito, páginas 258 y 259. Hacemos una pregunta. ¿Por qué permitió Jehová que el arca del pacto cayera en manos de los filisteos en tiempos del profeta Samuel? ¿Recuerdan la historia? Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Si el arca del pacto, hermanos, era tan sagrada. ¿Se acuerdan de Usa? El arca estaba siendo transportada y Usa creyó que los bueyes tropezaron y Usa alargó su mano para detener el arca que creía que se iba a caer y fue impactado inmediatamente por la ira de Dios cuando tocó el arca. Entonces, ¿por qué Dios permitió, hermanos, que los filisteos se llevaran el arca o cayera en manos de ellos? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. No se preocupe, hermano Freddy, vamos a dar respuesta a lo que usted preguntó ahí al final. Primera de Samuel capítulo 4, versículos 2 y 3. Escuchen bien qué dice la escritura. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Quién fue derrotado? Israel, que decía ser el pueblo de Dios. Versículo 3 de 1 Samuel 4, noten cómo dice. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Si nosotros somos el pueblo de Dios, si tenemos el arca del pacto con nosotros, que era el símbolo de la presencia de Dios. ¿Qué dijeron ellos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos tenían el arca ya como un amuleto, en otras palabras. Ustedes saben que el cuadro de eso que estamos leyendo aquí, ahí en ese cuadro entran Elí, que era el sumo sacerdote en ese entonces, y los hijos de Elí, que eran sacerdotes, pero estaban viviendo en pecado y en rebelión con Dios. Por eso Dios permitió todo eso. O sea, la presencia de Dios se había apartado de su pueblo Israel. Primera de Samuel 4, 10 y 11. ¿Qué dice? Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Ya habían caído 4,000. Ahora cayeron otros 30,000, o sea, 34,000 en total. Versículo 11. Y el arca de Dios fue ¿qué? Tomada y muertos los 2 hijos de Elí impíos, Ofni y Finees. Un par de sinvergüenzas, sacerdotes que estaban desacreditando la obra del sacerdocio. Se acostaban con las mujeres allí en el mismo santuario de Jehová, mis hermanos. Y Elí consentía todos esos pecados de sus hijos. Mire lo que dice 1 Samuel 4, 21 y 22. Y llamó al niño Icaboth, que quiere decir sin gloria. Está hablando de la esposa de Finees, cuando vino el mensajero y le dijo a Elí que los filisteos habían capturado o se habían llevado el arca de Jehová. Eso provocó que Elí cayera de espaldas donde estaba sentado. Él era un hombre robusto, grueso, y se desnucó, mis queridos hermanos, al caer de su silla.
y la mujer de Fineés, que estaba embarazada, estaba dando a luz, y cuando estaba dando a luz, llamó a su hijo Icabod, que quiere decir sin gloria. O sea, la gloria de Dios se ha apartado ¿de quién? De Israel. Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, que era Fineés. Versículo 22, noten cómo dice. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Icabod, cuando esa mujer estaba dando a luz. La gloria de Dios, hermanos. ¿Por qué fue tomada el arca? Porque estaban en pecado. Porque Dios se había apartado. Dios siempre se aparta de una iglesia cuando esta iglesia no cumple los consejos de Dios. Nunca se nos olvide ese principio, es un principio bíblico. Mire lo que dice la mensajera del Señor en Profetas y Reyes, página 306. Los que estaban en el templo escuchando el discurso de Jeremías, esto se remonta a los tiempos de Jeremías, comprendieron claramente, oigan bien, esta referencia a Silo, porque Jeremías les habló de Silo, y al tiempo de Elí, cuando los filisteos habían vencido a Israel y se habían llevado el arca del testamento. El pecado de Elí había consistido en ¿qué, hermanos? En pasar por alto la iniquidad de sus hijos en el cargo sagrado, así como los males que prevalecían en toda la tierra. Esta negligencia con respecto a corregir esos males había hecho caer sobre Israel una terrible calamidad. Repito, Profetas y Reyes, página 306. Negligencia, mis hermanos. ¿Suena familiar esto? ¿Cómo eran los directores? ¿Cómo eran los trabajadores? Los jefes de la Review and Herald. ¿Eran qué? Negligentes. Pasaron por alto, ¿qué cosa? La advertencia de Dios. Noten cómo dice la mensajera del Señor en otra cita. Testimonios para la iglesia, tomo 4, página 166. Los israelitas entendieron la referencia a Silo y el tiempo en que los filisteos vencieron a Israel y tomaron el arca de Dios. ¡Qué lección para los hombres que ocupan puestos de responsabilidad en la iglesia de Dios! Oiga, ¿quiénes son los que ocupan puestos de responsabilidad hoy en la iglesia de Dios? Los pastores, los presidentes de asociaciones, de conferencias, de uniones. Es una advertencia para esos líderes hoy. ¿Cuál es? Solemnemente les exige que abandonen los errores que deshonran la causa de la verdad. ¿Oyeron eso? O sea que Dios está haciendo un llamado a través de su mensajera a los hombres que tienen puestos o cargos de responsabilidad. Pastores, ministros, presidentes, administradores, etcétera, etcétera. Que abandonen ¿qué cosa? Los errores que deshonran la causa de ¿qué? Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la verdad hoy? ¿Cuál sería la verdad hoy? El mensaje de los 3 años. Vamos a ver qué dice la sierva del Señor. Carta 121, 1900, página 5. Escuchen esta cita muy importante. La verdad presente para este tiempo abarca los mensajes, el mensaje del tercer ángel, sucesivo al primero y al segundo. ¿Qué le parece a usted esa declaración? ¿Por qué? Porque habíamos leído en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, que Dios le hace un llamado a los hombres que ocupan puestos de responsabilidad en la iglesia de Dios y solemnemente les exige, oigan bien, exige que abandonen los errores que deshonran la causa de la verdad.
Y ya estamos viendo qué representa esa verdad. Esa verdad representa o está incluida en esa verdad los mensajes de ¿qué? De los 3 ángeles. Ahora viene lo más importante en los minutos que nos quedan. Viene una pregunta muy importante, medita en ella. Recuerde, esto no es una crítica, no es un ataque, es simplemente que nosotros sepamos pesar las evidencias y sepamos saber en qué terreno usted y yo estamos parados hoy. ¿Ha seguido el profeso pueblo de Dios los consejos inspirados por medio de su mensajera? ¿Cómo era la literatura adventista que se estaba publicando en los días antes del incendio o el fuego de la Review Herald? O sea, literatura no aprobada por Dios, en otras palabras. No tenían el sello divino. Por eso ocurrió, hermanos, Dios se apartó su bendición de la iglesia y por eso vino el fuego en la Review Herald. Pero Dios seguía trabajando con su iglesia en ese entonces. Dios se aparta la gloria de Israel, Hikabod, se aparta de Israel y el arca del pacto, que era el mueble más sagrado que existía en el santuario, que era donde estaba dentro de esa arca estaba la ley moral de Dios, y dentro de la tapa, por encima de la tapa del propiciatorio se manifestaba la gloria de Jehová. Dios permite que esa arca tan sagrada caiga en manos impías y profanas como los filisteos. ¿Por qué, hermanos? Porque ya la presencia de Dios se había apartado de su pueblo. ¿Ustedes ven ahí en pantalla? ¿Qué ven ustedes ahí en pantalla, hermanos? Esa es la portada de la revista Signs of the Times, de edición junio de 1999. Y la portada hace una pregunta: ¿quién es el anticristo? Qué pregunta importante, ¿verdad, hermano Jorge? Para este tiempo en que nos ha tocado vivir. Vamos a ver qué contestó el autor, esa revista Signs of the Times, que es una revista que todavía se publica, publicada por la Iglesia Adventista. Vamos a ver qué dice esa revista en cuanto a esa pregunta: ¿quién es el anticristo? Si yo les preguntara a ustedes quién es el anticristo, no tienen que contestarme. ¿Quién es el anticristo? ¿Ustedes qué me contestarían? Pero vamos a leer primero el artículo, o parte de ese artículo. No lo vamos a leer todo porque es muy largo. Noten cómo dice. Cuando la bula papal llegó a Lutero, vamos a leer primero una cita de Lutero, hermanos. Esto está en Signs of the Times, 26 de julio de 1883, cuando la mensajera del Señor todavía estaba viva. Esto eran las verdades que se publicaban en esos periódicos, mis queridos hermanos. O sea, la hermana White decía, no hablen de esto porque eso va a ofender a la iglesia de Roma. No publiquen esto. No, hermanos. Dios levantó esas instituciones para que se predicara la verdad pura, sin error, y una verdad contundente al mundo. Mire ese artículo que salió. Cuando la bula papal llegó a Lutero, dijo: la desprecio y la resisto, como impía y falsa. Es Cristo mismo el que está allí condenado. No se dan razones en ella, dice Lutero. Se me cita para comparecer, no para ser escuchado, sino para que me retracte. O sea, Lutero estaba dando su testimonio. Él estaba siendo llamado para que compadeciera ante la iglesia de Roma. Y él decía, yo sé que se me llama no para que yo dé mi testimonio, sino para que me retracte. O que Carlos V actuase como hombre, dijo él. O que por el amor de Cristo él humillase a estos demonios. ¿A qué demonios se refería Lutero? A los prelados de Roma. Me glorío en la perspectiva de sufrir por las mejores causas. Ya siento en mi corazón, oigan bien lo que dijo Lutero, ya siento en mi corazón más libertad porque ahora sé que el Papa es anticristo y que su silla es para el mismo Satanás. ¡Wow! ¡Qué palabras fuertes, hermanos! Signs of the Times, 26 de julio de 1883. Oiga, con lo que existe hoy en el mundo,
con tanto fundamentalismo, con tanto concilio de iglesia unido, con tanto ecumenismo, ¿usted cree que es fácil predicar este mensaje en este tiempo? Este mensaje hoy incurre en usted ser perseguido, mi querido hermano. Porque ya esto hoy actualmente se considera un mensaje de odio. Mire cómo sigue diciendo. En los consejos de la sinagoga de Satanás estaba decidido a borrar la señal de lealtad a Dios en el mundo. El anticristo, el hombre de pecado, se exaltó a sí mismo como supremo en la tierra. Esto es una cita del Espíritu de Profecía. Oigan bien, el lenguaje no solo de Signs of the Times, sino de la misma mensajera del Señor. El anticristo, ¿quién, hermanos? El hombre de pecado se exaltó a sí mismo como supremo en la tierra y por medio de él, Satanás ha trabajado de manera magistral para crear una rebelión contra la ley de Dios y contra la conmemoración de sus obras creadas. ¿No es esto pecado e iniquidad? Ahora estamos viendo más o menos quién describe ella como el anticristo. Lo describe ella como el hombre de pecado. Entonces ahora viene una pregunta para que nosotros podamos entender el contexto. ¿Y quién es el hombre de pecado o el anticristo de acuerdo al espíritu de profecía? Pues leamos. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo representa ¿a quién? Al papado. Al papado. El cual, como está predicho en la profecía, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. El conflicto de los siglos, página 405. Quiero decirles, hermanos, que durante todo este artículo, The Signs of the Times, no hay una sola línea o alusión de que el anticristo es el papado. Pero vamos a seguir adelante. Escuchen bien, ahora otra portada de otra revista. Signs of the Times, mire el artículo. ¿Qué es la marca de la bestia? Edición julio del 2002. Importante pregunta. Mire lo que contesta esta revista. Pero la verdadera marca de la bestia estará en las mentes y en los corazones de aquellos que hacen esta mala elección. La marca será reconocida solo por Dios. Signs of the Times, julio del 2002, página 10. No hay una sola línea que diga esta revista adventista qué es la marca de la bestia. Pero bueno, vamos a preguntarle entonces al espíritu de profecía. Esta cita que yo voy a leer a continuación se encuentra en la Biblia de Estudios. Dice, Juan fue llamado para que contemplara a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen, observando el primer día de la semana. La observancia de ese día es ¿qué? Es la marca de la bestia. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 990 por Elena G. White. ¿Por qué hoy la iglesia no dice qué es la marca de la bestia? Bien, ahí ustedes pueden ver otra portada de esta prestigiosa revista adventista titulada Signs of the Times. Esa es la edición de noviembre del año 2002. Y noten bien el título de portada. El título de portada es ¿está vivo el anticristo hoy? Qué importantísima pregunta, amigos y hermanos. Pero vamos a ver qué dice parte de ese artículo de esta revista. Noten lo que dice. Yo propongo, no dice la Biblia dice. Dice yo propongo, dice este autor, que el anticristo será de verdad demoníaco, pero aparecerá semejante a Cristo, lo opuesto de un carácter cruel y demoníaco. En Signs of the Times, oigan bien, en artículos anteriores hemos identificado al cuerno pequeño de Daniel como ¿qué?
como el cristianismo medieval, lo cual era una institución, no un solo individuo. Signs of the Times, noviembre de 2002, página 9. ¿Qué les parece a ustedes, amigos y hermanos? Dice este autor adventista que el cuerno pequeño representa el cristianismo medieval. Pero sigamos viendo, sigamos leyendo. Vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía ahora. Dice El conflicto de los siglos, página 492 y página 499. Prestemos mucha atención, por favor. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda ¿a quién? Al papado. Daniel dice del cuerno pequeño, oigan bien, o sea, del papado pensará en mudar los tiempos y la ley, de acuerdo a Daniel 7:25. Así que la sierva del Señor, a través del espíritu de profecía, nos dice claramente de que el cuerno pequeño representa el poder papal. Pero Signs of the Times, o sea, la posición de la iglesia adventista hoy es que el cuerno pequeño representa a la iglesia medieval. ¿Qué les parece a ustedes, amigos y hermanos? Y quiero decirles, hermanos, de que estas son la literatura que se está imprimiendo hoy en este tiempo, de la imprenta adventista, que fue levantada, como estudiamos en el principio, solo para predicar la verdad pura y el mensaje de los tres ángeles al mundo. Bien, vamos entonces a ver alguna porción de esta revista, de este artículo que acabamos de mencionar. Como ustedes pueden ver allí en pantalla, vamos a leer algunos artículos. Y dice así: cualquiera que se coloque a sí mismo en contra de Cristo puede ser considerado un anticristo. Y ese nombre es dado particularmente, apropiadamente, ¿a qué? A los falsos cristianos que hacen eso. Ahí podemos darnos cuenta de que este autor, Marvin Moore, que es un ministro reconocido dentro de la iglesia adventista, está diciendo prácticamente en este artículo quién es el anticristo, y está diciendo que el anticristo es prácticamente los falsos cristianos. Pero vamos a ver qué sigue abundando este autor en esta revista. Dice: los cristianos en el tiempo del fin, que abandonan su fe y se unen a la apostasía del anticristo, oigan bien, se convertirán ellos mismos en anticristos. Ustedes y yo podemos ser anticristos. Interesante. Signs of the Times, julio del 2002, página 9 y página 10. Si usted lee todo el artículo completo, se podrá dar cuenta que en ningún momento este señor identifica al anticristo como lo que verdaderamente es. Pero vamos a ver qué dice el espíritu de profecía. Veamos otra portada de revista muy importante que tal vez usted tenga en su hogar. Esa revista se llama El Centinela, edición especial 2005. ¿Por quién? Por Bullón. Por Alejandro Bullón. Vamos a ver qué dice este autor, este pastor adventista, en esta revista, que lleva como título, ustedes lo pueden ver ahí, Profecías en tiempos difíciles. Escuchen lo que este autor dice. Hablando del cuerno pequeño, hermano, mire lo que dice. Quien quiera que esté simbolizado por este cuerno pequeño, vean el lenguaje, hermanos, que este autor usa. Quien quiera que esté simbolizado por este cuerno pequeño, tiene que tener implicaciones religiosas por un simple motivo. Este cuerno llega a la tierra gloriosa. Pero ¿quién es este cuerno pequeño? Díganos, por favor. Él dice, quien quiera que sea, este cuerno pequeño tiene que tener implicaciones religiosas. Mire lo que sigue diciendo. Por este motivo, dice Bullón, en este capítulo, refiriéndose al capítulo 13 de Apocalipsis, ustedes conocen ese capítulo muy bien, me limito a transcribir el texto de las Escrituras.
y ruego al Espíritu Santo que ilumine su mente, o sea, usted que está leyendo esta revista, para que llegue a ¿qué? A sus propias conclusiones. No quiero nombrar a esta o aquella iglesia, o a este o aquel dirigente religioso. El Centinela, edición 2005, página 17 y página 30. Bien, vamos a seguir leyendo parte de este artículo de esta revista de El Centinela, escrita por Alejandro Bullón. En la página 14 de esta edición, El Centinela, edición 2005, nos dice, esta mujer, o sea, refiriéndose a la mujer de Apocalipsis 17, por supuesto, vestida de púrpura es, sin duda alguna, una iglesia prostituida, que dejó de ser la iglesia de Dios, aunque pretenda ser siéndolo. No sería prudente hacer gala de arrogancia para señalar a esta o aquella iglesia. Más sensato es que usted, oigan bien, estimado lector, llegue a sus propias conclusiones, sin forzar la palabra de Dios. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, este autor, Alejandro Bullón, está diciéndole a usted y al mundo de que él no va a decir prácticamente a quién representa la mujer de Apocalipsis 17, sino que usted, amigo lector o amigo estudiante de la profecía bíblica, saque sus propias conclusiones. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a ver qué nos dice entonces el Espíritu de Profecía. Preguntémosle a este libro inspirado por el Señor, El conflicto de los siglos, página 432 y página 433, que nos dice, la mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro. La potencia que por tantos siglos, oigan bien, dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es ¿quién? ¿Es quién? Es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales que hacía gala la arrogante sede romana. Ustedes pueden darse cuenta que Bullón no se atreve a decir quién representa la mujer de Apocalipsis 17, sino que le dice al lector de esta revista, usted saque sus propias conclusiones. Y es por eso que el pueblo de Dios hoy está confundido, porque número uno, ha descuidado el estudio de la palabra de Dios y ha descuidado el estudio del espíritu de profecía. Y número tres, se ha dedicado a creer y a aceptar solamente las enseñanzas de ministros populares de la talla de Bullón y de otros ministros mundialmente reconocidos. Pero el espíritu de profecía nos dice claramente en esta cita, y hay muchas otras más, donde la mensajera del Señor dice que esa mujer de Apocalipsis 17, conocida como Babilonia la Grande, representa a Roma. Mis queridos hermanos, tenemos que dejarnos llevar por un así dice Jehová. Tenemos otro artículo de revista, escuchen bien, esto los va a impactar un poquito más a ustedes. Esto es la Adventist Review, o Revista Adventista en español, del 15 de octubre del 2015. Y el subtítulo es Viviendo en anticipación, reavivamiento y la segunda venida. Y el artículo que les voy a compartir a ustedes a continuación, que apareció en la edición de esta revista, fue escrito por Ted Wilson, presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista. Escuchen lo que dijo Wilson. Estamos viviendo en tiempos asombrosos. Los que están en sintonía con la profecía bíblica y con los eventos tanto dentro como fuera de la Iglesia Adventista del séptimo día, se dan cuenta de que Dios está haciendo algo inusual. Él más adelante en el artículo habla del mensaje de los tres ángeles. Vamos a ver qué dice de Babilonia. Ted Wilson, preguntémosle a Ted Wilson. ¿Qué dice? Babilonia está constituida por las iglesias que enseñan muchos de los errores teológicos transmitidos por medio de la iglesia de la Edad Media.
No me dijo nada, pero vamos a seguir leyendo. Cuando llegamos al mensaje del tercer ángel, ¿qué dijo Wilson? El mensaje del tercer ángel, encontrado en los versículos 9 al 11, contiene una clara advertencia: no adorar a la bestia y a su imagen o recibir su marca. Hacer así dará lugar a la ¿qué? A la aniquilación. El contenido del tercer mensaje se basa en la profecía del capítulo anterior, Apocalipsis 13. Pero noten cómo dice, cómo termina Wilson diciendo: la bestia representa ¿a quién? A la iglesia apóstata. La segunda bestia en este capítulo, que representa a los Estados Unidos, crea la imagen de esta bestia. Hagamos una pausa allí. Pastor Wilson, aclárenos algo, por favor. ¿Por qué usted sí identifica a la segunda bestia como los Estados Unidos de Norteamérica y no identifica a la primera bestia, sino que dice que es la iglesia apóstata? Hay muchas iglesias apóstatas en el mundo religioso, ¿sí o no? ¿Por qué tiene miedo, Pastor Wilson? Diga simple y llanamente que la primera bestia, Apocalipsis 13:1, representa al poder papal. Noten cómo termina la cita, escuchen, no se sorprenda. La marca de la bestia, ¿qué cosa? Ya habíamos dicho que la marca de la bestia, dice la sierva del Señor, es que la observancia del falso día de reposo, el domingo. Pero noten lo que dice Wilson, estos son revistas adventistas, mis hermanos. La marca de la bestia, la observancia de otro día que no sea el séptimo día, sábado, es una institución que establece claramente la autoridad de la bestia. Adventist Review, 15 de octubre de 2015, páginas 4 y 5, por Ted Wilson. Ponga la otra cita, la anterior. Con mucho gusto. La primera también, mira, ahí tiene, hablando de Babilonia. Dice Wilson, no lo digo yo, que la marca de la bestia es la observancia de otro día que no sea el séptimo día. Puede ser el lunes, el martes, el miércoles, cualquier otro día, menos el sábado. Eso es hablar políticamente correcto. Así no estaban con nadie. Hermanos, ¿qué harás tú en este tiempo en que vivimos? ¿Te levantarás y levantarás ese estandarte nuevamente? Ustedes ven la portada ahí de esa matutina. Cristo triunfante. Muchos de ustedes lo tienen en sus hogares. Devocional de Elena G. de White. ¿Qué dijo ella en cuanto al mensaje del tercer ángel? Que vimos que ni Wilson, ni Bullón, ni Signs of the Times, Marvin Moore, lo dijeron con claridad y nitidez. Vamos a ver qué dijo ella entonces. ¿Qué dijo? Debemos permitir que los principios del mensaje del tercer ángel se manifiesten claros y ¿qué? Y distintos. Los grandes pilares de nuestra fe sostendrán todo el peso que se ponga sobre ellos. Alabado sea el Señor. Amén. Cristo triunfante, página 365. ¿Qué dice Ezequiel, hermano? Aquí viene la parte cumbre de este estudio. Preste mucha atención porque esto es muy importante. Ezequiel 10, 18 y 19. Textos que ustedes conocen. Entonces la gloria de Jehová, ¿la qué? La gloria. Se elevó de encima del umbral de la casa, o sea, el templo, y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, dice el versículo 19 de Ezequiel 10, se levantaron de la tierra, o sea, de la tierra de Judá, delante de mis ojos. Ezequiel lo estaba viendo, hermanos. La gloria de Jehová se había levantado por encima del umbral de su casa. ¿Dónde se manifestaba la gloria de Dios? Dicho sea de paso. En medio de en la chequina, donde estaba el arca del pacto. Correcto, sobre la tapa del propiciatorio. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios, oigan bien, mantengan ese pensamiento en la mente, la gloria de Dios. ¡Icabod! ¡Icabod! ¿Se acuerdan? La gloria de Dios se ha apartado de Israel. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Vamos a ver qué sucedió, hermanos. Cuando habla de la casa, porque dice que se elevó encima del umbral de la casa. ¿Qué representa la casa hoy? Primera de Timoteo 3:15. ¿Qué dice? Para que si tardo sepas cómo
Debes conducirte ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Qué es? La iglesia. Que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de qué cosa? De la verdad. De la verdad. Esa es la iglesia que Cristo va a reconocer cuando Él venga por segunda vez. Por eso que la gloria de Jehová, como leíamos anteriormente, se había ¿qué cosa? Estaba por encima del umbral de la casa, se había apartado. Pero noten lo que termina diciendo el profeta Ezequiel. Ahora miren bien estos textos. Ezequiel 11, 21 al 23. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. El pueblo de Israel, profeso, estaba viviendo en abominación, estaba viviendo en idolatría. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. ¿Dice quién? Jehová el Señor. Versículo 22 de Ezequiel 11. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos. Y la gloria de Dios, oigan bien, de Israel estaba sobre ellos. ¿Qué dice el versículo 23? Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Se apartó la gloria de Jehová de Israel. Y Cabod. Queridos hermanos, ¿qué vino después? Nabucodonosor, hermanos. ¿Por qué Dios lo permitió? Por el pecado. Porque desecharon la voz de sus profetas. ¿Quiénes eran los profetas que estaban profetizando en esos tiempos? Jeremías, Isaías, Ezequiel, en fin. Todos y cada uno de esos consejos fueron desechados. Volvemos al principio de este estudio, Review and Herald. Todos los editores, todos los administradores, todos los ministros y pastores desecharon los consejos de la mensajera del Señor. Hoy vemos la literatura adventista, mis hermanos, siguiendo el mismo patrón. La sierva del Señor dijo, el Señor levantó estas casas publicadoras para que de ellas salga el mensaje claro y distintivo al mundo. Pero hoy no se puede hablar de ese mensaje, hermanos, porque eso ofende a determinado grupo religioso, eso ofende a determinado obispo en Roma, eso ofende a determinado grupo religioso, a determinado concilio mundial de iglesias. ¿Qué dice Mateo 23, 38 cuando Cristo salió del templo por última vez? He aquí vuestra casa os es dejada ¿qué? Desierta, mis hermanos. La gloria de Dios se apartó de Jerusalén. Terminaron crucificando a Jesús. ¿Y qué ocurrió en el año 70, 39 años después? Roma y los ejércitos de Roma. Voy a ir terminando con estas citas, mis hermanos. Escuchen bien esta cita. Esto está en el conflicto de los siglos. En tiempo de Abraham, la misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma. Y todos, excepto Lot con su mujer y sus 2 hijas, fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: he aquí vuestra casa os es dejada ¿qué? Desierta. Mateo 23, 38, que es el texto que acabamos de leer. Considerando los últimos días, ahora tiene que ver ahora con estos días. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito, declara respecto de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, les envía Dios operación de ¿qué? De error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad, de acuerdo a 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12. Y ya dijimos, ya leímos la cita, que la verdad tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles. Termina la cita. A medida que se rechazan, oigan bien, queridos hermanos, las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos ¿de quién? Del engaño que tanto les gusta. ¿Qué dice ahí esa cita? Conflicto de los siglos, página 484. Que cuando la iglesia rechaza
la palabra de Dios, la verdad de Dios, dice que Dios retira ¿qué cosa? Su espíritu, hermanos. Y los deja en los brazos ¿de quién? Del engaño que tanto les gusta. Apocalipsis 2:5, ¿qué nos dice? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las obras de los pioneros, de los líderes adventistas que establecieron este movimiento. Las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hoy, mis hermanos, esto es grave. Yo me pregunto, ¿habrá quitado Dios el candelabro de su iglesia profesa? Cuando en pocas palabras podemos darnos cuenta de que esta iglesia está rechazando este mensaje para este tiempo del fin. Es serio, mis queridos hermanos. Usted se preguntará, ¿y por qué Dios ya no actúa si vemos que estos artículos que se publican no llevan la verdad pura y sin mezcla de error? ¿Por qué Dios no actúa como actuó en los días de la Rebelión Herald cuando se incendió? ¿Por qué? ¿Por qué no actúa de esa misma forma? ¿Por qué no castiga a Dios la iglesia, siendo que la iglesia está imprimiendo revistas y artículos? Porque la presencia de Dios ya no está en esas imprentas, mis hermanos. Lo mismo que sucedió con el arca del pacto, que fue llevada por los filisteos. Mire lo que dice este librito. Este librito lo hemos preparado. Si alguno desea obtener una copia de este librito, este servidor se ha dado la tarea de recopilar todas las citas que tienen que ver, no todas, pero una gran parte de citas que tienen que ver con el mensaje del tercer ángel. Hermana Milagro, ¿lo tiene usted? ¿Lo trajo hoy? No. Ah, bueno. Lo tengo en otra cartera. ¿Ah? Yo le digo cuánto le sale después. Esto es dar y recibir, Jorgito. Ok. Sí, ok. Mire lo que dice esta cita. Voy terminando con 2 citas nada más. Esto está en Joya de los Testimonios. Esta cita viene de Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 140 a la 142. De este librito, la página 6 y 7. Noten cómo dice. La sierva del Señor. Las páginas impresas que salen de nuestras casas de publicación deben preparar a un pueblo para ir al encuentro de su Dios. ¿Escucharon ese consejo, hermanos? ¿Qué haría la hermana White si hubiese leído esos artículos que ustedes leyeron ahí en pantalla? De esas revistas adventistas. Dice que de las imprentas adventistas tiene que salir un mensaje que prepare un pueblo para ir al encuentro con su Dios. En el mundo entero, estas instituciones deben realizar la misma obra que hizo Juan el Bautista en favor de la nación judaica. Nuestras imprentas deben rehabilitar las pisoteadas exigencias de la ley de Dios. El sábado es el sello de Dios, el domingo es la marca de la bestia. Así deben salir los artículos de nuestras imprentas. No tenemos que tener miedo a ello, porque eso está en la palabra del Señor. Frente al mundo, como instrumento de reforma, deben mostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma duradera. Deben hacer comprender clara y distintamente la necesidad de obedecer a todos los mandamientos. ¿Oyeron eso? Incluyendo el cuarto, el sábado. Pero hoy, por no ofender a Roma, todo el mundo callado, hermanos. Pero Roma va a la vanguardia de una campaña a través de su encíclica papal de Francisco, Laudato Si, donde está haciendo un llamado al mundo y a los gobernantes del mundo a guardar el domingo, hermanos. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Por su testimonio, o sea, las casas impresoras. El sábado del cuarto mandamiento
debe ser presentado como un testimonio, como constante recuerdo de Dios, que llame la atención y suscite preguntas que dirijan la mente de los hombres hacia su Creador. Nunca os olvidéis de que estas instituciones, o sea, las casas de impresoras, las casas publicadoras, deben cooperar con el ministerio de los enviados celestiales. Alabado sea el Señor. Qué llamado, hermanos. Si esta mujer estuviera viva hoy, ¿qué diría? ¿Qué escribiría, hermanos? Noten cómo termina la cita. También de nuestras casas editoriales, de donde ha de salir la terrible denuncia. Oigan bien, ¿qué denuncia ha de salir de las casas impresoras? ¿Ustedes leyeron esa denuncia ahí en esas revistas que mostramos? Ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. También son representadas por el tercer ángel, que le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Oiga, hermanos, de todas las casas publicadoras adventistas debía salir este mensaje claro y distintivo. Escuchen esta declaración, leo dos más y terminamos. Review and Herald, 26 de marzo, están en este librito. Si ustedes lo quieren, hablen conmigo. Review and Herald, 26 de marzo de 1908. Este es el tiempo, oigan bien, para que los siervos del Señor trabajen con un celo no disminuido, para llevar el mensaje del tercer ángel a todas las partes del mundo. Desde todas nuestras instituciones de saber, desde nuestras casas publicadoras, desde nuestros sanatorios, el mensaje debe ser proclamado. Hermanos, ¿de dónde tenía que salir el mensaje de los tres ángeles? ¿Solo de las iglesias? ¿Desde qué? Desde todas nuestras instituciones de saber, o sea, nuestros colegios, nuestras escuelas, nuestras universidades, desde nuestras casas publicadoras y de nuestros ¿qué? Sanatorios. Les voy a contar una anécdota que me pasó hace un tiempo atrás, hace como un año. Mi esposa le recetaron una colonoscopía y fuimos y el médico donde le iban a hacer la colonoscopía era el hospital Florida Hospital, hospital adventista allá en la Fletcher. Y bueno, nosotros fuimos, nos registramos y cuando nos atendieron la enfermera allí en la oficina de registración, nos dijo: ok, señor, caminen por ese pasillo hacia el fondo, usted va a encontrar una puerta. Estamos hablando de un hospital adventista, hermanos. Como dice aquí, instituciones del saber, nuestros sanatorios, que en ese tiempo se llamaban sanatorios, ahora son hospitales. Vaya al fondo, abra esa puerta y ahí encontrar otra oficina pequeña. Ahí usted se va a sentar y ahí lo van a llamar. Perfecto. Cuando íbamos caminando por ese largo pasillo, era un pasillo bien largo como de aquí al cruzar la calle, yo veo que en la pared hay como una literatura. Y miré, pero seguí caminando, pero algo me dijo: párate. Me detuve y me devolví y observé y cogí, saqué una hoja. Yo la tengo en casa, yo la hubiese traído para mostrárselo, hermano, pero en el próximo estudio se los muestro. Lo tengo ahí bien guardada en mi casa. Cuando yo miro la hoja, hermanos, al final decía Florida Hospital, bla, 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 y decía miércoles de ceniza en la capilla del hospital el miércoles a tal hora. Yo dije, bueno, yo lo estamos leyendo aquí, hermanos. ¿Ve? Esto no debe sorprendernos. Yo decía, ¿qué hace un hospital adventista que Dios levantó para proclamar estas verdades para el tiempo del fin? Promoviendo un día como miércoles de ceniza, que no es un día aprobado por la palabra de Dios. Bueno, los dejo con esa observación. Termino con esto, hermano, con esta cita. Esta cita está en Consejos para Escritores y Editores, el mismo libro que citamos anteriormente, la página 29, la página 95. Escuchen esta declaración, hermano. Esto es muy importante que nosotros la escuchemos. La religión de Jesús está en peligro. Se la está mezclando con mundanalidad.
La convivencia mundana está ocupando el lugar de la verdadera piedad y la sabiduría que viene de arriba. Y Dios, oigan bien, hermano, esto es lo más grave, hermanos. Por eso tenemos que orar. Y Dios retirará su mano prosperadora de la asociación. Pregunta ella, ¿se retirará el arca del pacto de entre su pueblo? ¿Se introducirán ocultamente los ídolos? ¿Se dará entrada a falsos principios y a falsos preceptos en el santuario? ¿Se respetará al anticristo? Oiga eso, hermanos. ¿Quién es el anticristo? El papado, hermanos. Y ella preguntó, ¿se respetará el anticristo? Y termina la cita diciendo, se ignorarán los principios y doctrinas verdaderos que nos fueron dados por Dios y que nos hicieron lo que somos. Se trastornará el instrumento de Dios, o sea, la casa editora, en una institución meramente política y mundana. Hacia eso nos está conduciendo directamente el enemigo mediante hombres cegados y no consagrados. Consejos para escritores y editores, página 95, año 1890. ¿Qué diría esta mensajera hoy, hermanos? Si viera esta condición de este pueblo profeso. La pregunta que te hago a ti en esta tarde hoy, querido hermano y hermana. ¿En qué lado deseas tú estar? ¿En el lado de la verdad o en el lado del error? El lado de la verdad te va a incurrir a muchas cosas negativas: persecución, desprecio, crítica, calumnias, insultos, odios, etc. Pero la verdad te va a llevar ¿a qué? A la vida eterna, mi querido hermano. Pero si tú estás del lado más popular, el lado donde va a estar la gran mayoría, porque Jesús lo dijo, ancha es la puerta que conduce ¿a dónde? A la perdición eterna. ¿Y cuántos van por ella? ¿Entran por ella? Muchos, o sea, la gran mayoría. ¿De qué lado quieres tú estar hoy? Dios te está haciendo un llamado a ti, mi querido hermano. Un llamado para que nuevamente nos levantemos como iglesia, como pueblo, a levantar los estandartes que Dios le dio a esta iglesia. El estandarte que lleva inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que es el mensaje del tercer ángel para el tiempo del fin. Yo no puedo decir con seguridad de que la gloria de Dios se ha apartado de esta iglesia. Pero si esta iglesia, hermano, continúa en ese camino, eso va a ser prácticamente lo que va a suceder. Por eso Dios te está haciendo un llamado a ti, hoy que me escuchas, a aquellos que nos están viendo a través de este mensaje, para levantarnos nuevamente y predicar este mensaje del tiempo del fin. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar de parte de la verdad y la justicia, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Vamos a terminar con una palabra de oración, por favor. Después de la oración. Querido Padre Celestial, Señor, nos pudimos dar cuenta a través de esta historia que Dios retiró sus bendiciones. La sierva del Señor escribió fuertemente, hizo un llamado, amonestó a todos estos líderes de la iglesia en ese entonces a que escucharan los mensajes que provenían no de su pluma, no de su letra, sino que venían directamente del cielo. Pero tristemente, Padre, vemos a través de la historia adventista que la gran mayoría de estos mensajes fueron desechados. Hoy por hoy ya no hay una mensajera que levante la voz, que haga un llamado, que condene el pecado, porque ella ya está muerta desde 1915, hace más de 100 años. Sus escritos han quedado como una advertencia para nosotros hoy como pueblo remanente,
Pero tristemente, la gran mayoría de tus escritos están siendo rechazados hoy por la iglesia actual. Comenzando desde líderes religiosos, de pastores, ministros, presidentes de asociaciones y de conferencias, hasta los mismos laicos desechan estos consejos bíblicos, estos consejos inspirados por Dios. Padre Celestial, queremos que usted nos perdone en esta tarde. Queremos ser su iglesia, Señor. Queremos vivir de acuerdo a su santa y divina voluntad. Queremos ser fieles al espíritu de profecía, Padre, porque ese fue el don que usted le dio a esta iglesia remanente. Padre Celestial, ayúdenos a sacar tiempo para escudriñar los escritos que fueron dejados para nosotros como pueblo remanente, que nos van a preparar para algún día entrar a la Canaán celestial, juntos con el estudio diario de su santa palabra. Padre Celestial, bendiga a cada hermano aquí presente, las personas que están escuchando este mensaje. Ayúdenos a seguir hacia adelante, a enarbolar esa bandera, Señor, que lleva la inscripción de los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esa bandera con el mensaje del tercer ángel para el tiempo del fin. Yo sé, Padre, que este mensaje es un mensaje duro y va a incurrir en persecución contra aquellos que lo proclamen. Padre, ayúdanos a no amedrentarnos, a no acobardarnos, a cumplir con la obligación que tenemos que cumplir, Señor, de predicar este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Acompáñenos ahora que vamos de regreso a nuestros hogares. Llévenos con su bendición. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.